Mi nombre es Juliana Delgado y en esta ocasión les vamos a exponer la actividad número 2, los puntos impares. Bueno, iniciamos con la actividad número 1. El primer ítem nos dice compare y analice la definición de fuente teniendo en cuenta la resolución 18-1434 del Ministerio de Minas y Energías colombiano y las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Bueno, entonces realizamos un cuadro comparativo de la resolución 18-1434 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y de las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Entonces iniciamos con la resolución 18-1434, la cual nos hace referencia a todo aquello que puede generar una exposición a la radiación, ya sea de tipo ionizante o liberando sustancias, materiales radiactivos, por ejemplo, sustancias que producen radón. ¿Qué es el radón? Un gas radiactivo sin olor formado de la degradación del uranio en el medio ambiente. El equipo de rayos X para el radiodiagnóstico y la central nuclear generadora de energía nucleoeléctrica y la unidad de esterilización para la conservación de alimentos por medio de la radiación. Entre las recomendaciones del 2007 de la Comisión Internacional Radiológica se refiere a cualquier ente físico o procedimiento que involucre dosis de radiación potencialmente medibles en una persona o grupo de estas. Varios tipos de estas fuentes serían fuentes físicas tales como materiales de tipo radiactivos o equipos de rayos X, o en instalación como por ejemplo un hospital o una central nuclear, o procedimientos o grupos de fuentes físicas entre las cuales están procedimientos de medicina nuclear, radiación ambiental o de fondo. Entre la resolución de 18-1434, esta resolución plantea que la fuente de radiación se evidencia dependiendo su campo de aplicación, tal como medicina, industria, agricultura, investigación o enseñanza, y relaciona otros términos de importancia relacionados como el concepto de fuentes, tales como fuentes selladas, que es el material o sustancia de tipo radiactivo que se encuentra encerrado en una cápsula. La fuente no sellada, material o sustancia de tipo radiactivo que se encuentra expuesta al entorno, por lo cual tiene alta probabilidad de que entre en contacto directo con el ambiente y las personas. Y entre las fuentes naturales son aquellas que se evidencian en la naturaleza, tales como la radiación cósmica y las fuentes de la radiación terrestre. Y en las recomendaciones de 2007, en la mayoría de los casos se puede identificar una fuente de exposición específica y predominante para cualquier individuo, lo que permite el manejo de dicha fuente de acuerdo a su naturaleza. En consecuencia, la Comisión instaura un sistema formal de protección radiológica, el cual trata de varias fuentes de exposición. Estas fuentes están relacionadas por una variedad de acontecimientos y circunstancias que resultan en la exposición de individuos, así que este sistema de protección permite que estas situaciones sean tratadas por una estructura lógica. El segundo ítem nos dice, menciona y dibuje 5 tipos de equipos biomédicos utilizados en clínica para diagnosticar, intervenir o tratar neoplasias benignas o malignas. Identifique sus partes. Entonces como primera imagen tenemos el equipo de rayos X. Entre sus partes tenemos el tubo de rayos X, el brazo, el chasis, la mesa y la columna de soporte. Como segunda imagen tenemos el láser centrado, los mandos, el módulo de potencia y la mesa. Como tercera imagen tenemos el arco en C, o el más conocido como fluoroscopio. Entonces, entre sus partes tenemos la cámara de pasos, el intensificador de imagen, el colimador, el tubo de rayos X y el brazo en C. Como cuarta imagen tenemos el equipo mamógrafo, la cual entre sus partes tenemos el brazo, el foco, el tubo, coraza de tubo y la paleta de comprensión, el soporte de la mama y el detector. Y como última imagen tenemos el escáner de densitometría ósea, la cual entre sus partes tenemos el detector de rayos X, el colimador, el generador de rayos X y el motor de movimiento. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Gallego, me corresponde la actividad 3, cómo se forman los rayos X característicos y los rayos X de frenado. También cómo se producen los rayos gamma. Vamos a ver cómo se producen los rayos X inicialmente en el tubo, ¿no? Entonces tenemos que recordar que los electrones salen del cátodo, entran al anodo, ¿sí? Cuando entran al anodo chocan con el tungsteno, que es un elemento por el que está conformado el blanco del anodo, ¿sí? Esa interacción forma los rayos X característicos o de frenado. Y allí pues salen sus rayos X. La línea azulita es el electrón que sale del anodo, llega hasta el átomo, pasa pues la capa K, desplaza el electrón de la capa K, ese vacío, aquí podemos verlo, aquí podemos verlo, este vacío, esta energía que genera el núcleo el electrón sobre el núcleo, cuando está siendo arrastrado, se llama fotón. Ese fotón es el rayos X característico, ¿sí?
Si el electrón se queda allí dentro del átomo, entonces este electrón se convierte en calor. Si ya no cumple ninguna función y se convierte como tal en calor. Ahora vamos a ver el rayos X de frenado. Es similar al rayos X característico. La diferencia es que en el rayos X de frenado el electrón entra en proyectil, pero no saca ningún electrón del átomo. Lo que hace el electrón es entrar, rodear el núcleo, rodea el núcleo, entonces tiene que entrar con mucha fuerza y mucha energía para alcanzar a girar alrededor del núcleo. Como no choca con ningún electrón del átomo, lo que hace el núcleo es intentar frenarlo y expulsarlo. Y se le llama rayos X de frenado, lo mismo que pasa en el rayos X característico. Si el electrón entra al átomo y no sale, ese electrón se convierte en calor. Los rayos gamma se pueden producir por pasar de un estado excitado de un núcleo a un nivel de estado excitado a otro estado de excitación menor, ¿sí? Esto puede ser por energía de desintegración de los isótopos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Angélica María Vázquez Vera. Doy continuidad a la actividad explicando la número 5. La inestabilidad nuclear es una reacción que se produce en los núcleos de los átomos cuando estos están excitados y pues difieren en contenido de partículas y exceso de energía. Esto se puede producir por el exceso de neutrones, protones y neutrones y exceso de energía. Acá pues hay repelencia y atracción entre los núcleos y hay liberación de partículas, como se nota aquí. La desintegración radiactiva es la liberación de energía que producen los átomos y esto lo hacen por medio de partículas, como ya lo había explicado, en las cuales dan origen a la radiación por medio de partículas como la alfa, la beta y la gamma. La desintegración alfa nos muestra que un átomo libera desde su núcleo una partícula, la cual está conformada por 2 protones y 2 neutrones. Esta posee una carga de 2 positivo. Sucede usualmente con elementos pesados y en esta varían la masa atómica y los protones o la carga eléctrica. Este es un ejemplo de ecuación en el que muestran la emisión de una partícula alfa. Sucede con el uranio de masa atómica de 235 y 92 protones y el torio con masa atómica de 231 y 90 protones, donde se ve que el núcleo hijo o resultante, pues completado con la partícula alfa, nos dan los 235 de masa atómica del uranio y los 92 de los protones. Pero el torio ya es una partícula que es estable a comparación del núcleo padre, que es el uranio, que es un átomo inestable. La desintegración beta, en esta nos muestra que el átomo inestable libera desde su núcleo un electrón o positrón, pero pues podríamos preguntarnos si en los núcleos hay electrones. Pues resulta que los neutrones tienen una pequeña parte de protón, un electrón y un neutrón. Entonces, pues obviamente se genera la liberación del electrón por medio de ese neutrón. En esta, pues la masa atómica no varía, como lo muestra aquí el carbono y el nitrógeno, permanece igual. Y pues lo único que va a pasar es que como pierde un neutrón, gana un protón. Entonces, el carbono de masa atómica 14 y 6 protones. Se libera una partícula beta, la cual pues tiene 0 de masa atómica, por lo que va a permanecer igual el núcleo resultante, menos un neutrón que está perdiendo. Entonces el núcleo resultante va a ser masa atómica de 14 con 7 protones. En la captura eléctrica sucede que se presenta la fusión de un protón y un electrón para dar origen a un neutrón. En este caso, pues es porque hay exceso de protones y es lo que necesita estabilizar este átomo. Un ejemplo de ecuación para la captura electrónica sucede aquí, donde las masas atómicas también van a permanecer igual, pero entonces se va a perder un protón y se va a ganar un electrón. En esta, el núcleo padre pues posee una masa atómica 81 y 37 protones. Al liberar un electrón, entonces va a ir con masa atómica de 0, menos 1 y va a dar origen a un núcleo hijo o resultante de masa atómica 81 con 36 protones. En la emisión de los rayos gamma, pues aquí el protagónico es la liberación de energía. En esta no hay liberación de partículas, sino que se libera alta energía por medio de fotones.
se da pues cuando el núcleo disminuye su estado de excitación y da origen a una partícula o pues un átomo con menor cantidad de energía. Pero pues como nos muestra aquí la ecuación, entre paréntesis nos indica que este es el núcleo que está excitado y es el emisor, pero tiene 99 de masa atómica y 43 protones. Y pues acá en la emisión del rayo gamma, pues no hay carga ni de masa atómica ni de protones para darnos como resultado un núcleo con menos carga energética, pero con igual número de masa atómica, 99, y número igual de protones. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Correa. En esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad 7, en donde vamos a aplicar los principios de desintegración nuclear. La actividad nos propone que tenemos una población de 50.000 núcleos radiactivos de polonio 218 y sabemos que su constante de desintegración es lambda 0,0040 segundos menos 1. Entonces el ejercicio nos plantea unos interrogantes. El primero es qué significado tiene el número 0,0040 segundos menos 1. Básicamente significa lambda y en este caso es la probabilidad que tiene el átomo de polonio radioactivo de desintegrarse en el curso de un segundo. ¿Cuántos núcleos de polonio 118 quedará al cabo de 12 horas? Entonces, en el paso 1 lo que vamos a hacer es identificar qué datos tenemos. Tenemos la constante de desintegración, los núcleos iniciales de polonio y el tiempo final. En el paso 2 vamos a definir cuál es la ecuación adecuada, siendo la siguiente. N, que es el núcleo final, igual a N0, que es el núcleo inicial, multiplicado por E, que es Euler, elevado a menos lambda, que es el valor que nos dieron en el enunciado del ejercicio, multiplicado por el tiempo en segundos. Entonces lo que debemos hacer a continuación es aplicar la fórmula, reemplazar los datos por los valores. Primero debemos transformar las 12 horas en segundos, esto nos da un valor de 43.200 segundos. Luego vamos a identificar la constante de Euler, que es el valor que está en color verde, y empezamos a reemplazar. Decimos entonces que N es igual a 50.000 núcleos iniciales de polonio multiplicado por Euler elevado a menos 0,0040 segundos menos 1, que es lambda, que es el valor que encontramos en el enunciado, multiplicado por los 43.200 segundos que acabamos de resolver. Entonces, lo que sigue es multiplicar los segundos. Multiplicamos el valor de lambda por los 43.200 segundos. Esto me va a dar menos 172,8. A continuación, vamos a elevar el valor de Euler sobre el menos 172,8 y esto nos va a dar el valor que nos aparece en la región gris, que es 8,99.318 menos 76. Y para finalizar, este valor lo vamos a multiplicar por los 50.000 núcleos iniciales de polonio y esto nos va a dar un valor en notación científica que es 4,49.659 menos 71. Al transformarlo en un formato numérico, en una tabla de Excel, vamos a encontrar que el resultado va a ser 0. Podemos concluir entonces que 0 es el número de núcleos que vamos a encontrar al cabo de 12 horas. En el siguiente interrogante nos plantean que cuánto tiempo debe pasar para que la población inicial de polonio se reduzca a la mitad. Entonces vamos a identificar que tenemos la constante de desintegración y los núcleos iniciales de polonio. Con estos valores vamos al paso 2, en donde vamos a aplicar la siguiente ecuación. Tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 dividido en lambda. Entonces reemplazamos valores numéricos y decimos entonces que el tiempo de vida media es igual a 0,693, que es una constante, dividido en 0,0040 segundos menos 1. Esto nos da un valor de 173.250. Entonces con esto respondemos al interrogante y podemos concluir de que deberían pasar 173.250 segundos para que la población inicial de polonio, que son 50.000, se reduzca a la mitad. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Emily Sánchez y mediante los diversos ejercicios voy a dar sustentación a la actividad número 9.
Bueno, para empezar, la actividad número 9 nos propone que tenemos una muestra de tritio de 500 gramos, la cual contiene 2.000 núcleos y que su periodo de desintegración es de 12 años. Bueno, lo primero que se nos pide es que averigüemos qué significa esta cifra de 12 años. Bueno, la cifra de 12 años significa que el isótopo radiactivo de hidrógeno tarda 12 años en desintegrarse. Lo siguiente que se nos pide es calcular la actividad de esa muestra en la actualidad. Para eso vamos a recopilar la información que ya tenemos, que son que tenemos 2.000 núcleos y que tenemos el periodo de desintegración, que son de 12 años, que sería la vida media de este isótopo de tritio. Entonces, como no podemos trabajar en años, debemos convertirlo a segundos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos los 12 años por 365 días, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, y todo lo de abajo se cancela, lo que nos daría un resultado de 378.432.000 segundos. Y ahora que ya sacamos la desintegración de estos 12 años en segundos, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la de la actividad inicial, para poder sacarla, ¿no? Que es actividad inicial lambda más núcleos. Pero como no sabemos cuánto equivale lambda, cuál es el valor de lambda, tenemos que encontrarlo. Y como ya tenemos dos valores, que son el del periodo de vida media, que es el que sacamos anteriormente en segundos, y la constante del logaritmo natural, que es ln2, pues mediante esta fórmula vamos a despejar lambda. Entonces, tenemos esta fórmula, que es la fórmula del periodo de vida media, que es el logaritmo natural, y lambda. Entonces, como lambda está dividiendo, para despejarla pasa al otro lado y el periodo de vida media pasa a dividir, por lo cual sería lambda igual logaritmo de vida media sobre el periodo de vida, el logaritmo natural sobre el periodo de vida media, lo que nos daría este logaritmo natural es una constante que siempre cuesta 0.693. Entonces, sobre los 3.700.432.000 segundos, que nos da igual a este valor de aquí, que son 0.0000183.000 segundos, lo que sería lo mismo que decir que lambda equivale a 1,83 por 10 a la menos 9 segundos. Después de hallar lambda, aplicamos todos los valores que ya tenemos a la fórmula inicial, o bueno, a la fórmula de actividad inicial, que es entonces actividad inicial, lambda por los núcleos, que son 1,83 por 10 a la menos 9 segundos por los 2.000 núcleos, lo que nos daría 0,00003,66 segundos, que es lo mismo que decir 3,66 por 10 a la menos 6 segundos, por lo cual llegamos a la conclusión de que la actividad actual del tritio es de 6,36 por 10 a la menos 6. Entonces, ahora con este resultado vamos a encontrar la actividad al cabo de 36 años. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo con los 36 años, que es pasarlo a segundos. Entonces, realizamos la ecuación y eso nos va a dar 1.135.296.000 segundos. Entonces, después aplicamos, como ya teníamos los diferentes valores, aplicamos la fórmula de la actividad final, que es actividad inicial exponencial menos el logaritmo natural sobre el periodo de vida media con el tiempo. Entonces ahorita lo reemplazamos, ¿no? Que ponemos aquí la actividad inicial, el logaritmo natural, el periodo de vida media sobre el tiempo que ya sacamos anteriormente. Y así empezamos a resolver todo, iniciando por los paréntesis, que al resolver el paréntesis nos da 1,83 por 10 a la menos 9. Volvemos a bajar y resolvemos ahorita lo del paréntesis con el tiempo que está por fuera, y eso nos da 2,077516.8 segundos. Y aplicamos el exponencial en Excel. Bueno, y ahorita para aplicarlo en Excel, simplemente lo que tenemos que hacer es poner el exponencial menos 2,0, que fue el resultado que nos dio anteriormente, lo cerramos en el paréntesis, el darle clic, él inmediatamente nos tira la respuesta. Ya con el valor que nos da Excel, que es este de aquí, que es el valor en exponencial, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar los valores finales, que sería este de aquí, el de 3,66 por 10 a la menos 10 a los menos 6 segundos, por el valor anterior, lo que nos daría un valor de 0,00045834 segundos, lo que es lo mismo que decir 4,58 por 10 a la menos 7. ¿Cómo sacamos esto? ¿Por qué digo que es lo mismo que decir esto? Porque simplemente contamos los ceros, se pone la primera coma en el 4, como podemos ver aquí, la coma en el primer número, se cuentan los ceros y por eso decimos por 10 a la menos 7. Entonces, en conclusión, al cabo de 36 años, la actividad final del tritio será de 4,58 por 10 a la menos 7. Muchas gracias.